Ahora en el fondo del pasillo vendrán un par de Cerberus, donde con balas normales tratamos de detenerlos. Va a venir un segundo, realizamos la misma acción. Ahora rápidamente cambiamos a balas de Magnum para destruirlos alineadamente. Si no pueden, no importa, una bala para cada uno y será suficiente. Hola chicos, aquí RySpeed con ustedes. En el capítulo de hoy les traigo un episodio muy especial. Vamos a jugar Resident Evil 2 Remake, su aclamado DLC llamado The Ghost Survivor. Lo han pedido bastante en el canal, así que vamos a iniciar con el primer episodio, donde jugamos la sección llamada Fugitiva, donde controlamos a Catherine, la novia de Ben, en este caso el chico que se encuentra en las celdas de la comisaría. Ya al inicio podemos ver imágenes de Irons, el jefe de dicha comisaría. Ya sabemos que es un sujeto algo turbio, pero hoy día no hablaremos de la historia del juego, más bien le enseñaremos a superar este desafío. Al iniciar el episodio debemos estar muy pendientes a este par de enemigos donde les quebraremos las piernas, para poder continuar e irnos por la puerta lateral donde se va a levantar un segundo cabeza pálida. Este zombie es muy dañino ya que ejerce una presión importante porque se regenera de forma constante y eso nos puede dificultar a la hora de utilizar determinadas municiones. Nos acercamos a esa máquina dispersadora para poder escoger las balas de Magnum, ya que en este caso va a ser un arma muy importante en el transcurso de este episodio. Al derribar a ese zombie que estaba con la mochila, si se dieron cuenta nos encontramos con una llave. Hay que tener mucho ojo con eso porque son llaves que nos permiten avanzar a la siguiente sección. No todos traen llaves, algunos traen ítems o municiones adicionales. Como pueden ver, con ayuda de la Magnum apuntamos a máxima velocidad esquivando a los perros, en este caso llamados Cerberus. Bien, nos acercamos a la puerta y vamos a la sección número 3. Aquí vamos a tener muchísimo cuidado ya que nos vamos a encontrar con una segunda máquina dispersadora de elementos clave para nuestro capítulo. En este caso vendría siendo esta. Vamos a elegir, mucho cuidado con las elecciones. En este caso escogimos las granadas cegadoras. Bien, apuntamos retrocediendo levemente hacia atrás para que todas las unidades o todos los zombies se acerquen gradualmente a nosotros. Una vez que ganamos espacio y tenemos control del todo el lateral derecho y divisamos al zombie con la mochila, vamos hacia él y le disparamos para que la dropee al piso. Ahora, con mucho cuidado para obtener el bolso, debemos esquivar este par de zombies. Si encuentran que es muy difícil obtener las municiones del lanzallamas, simplemente dejan el bolso tirado allí, pero deben seguir al pie de la letra los consejos que les voy a dar en adelante. Aprovechando que estos cabezas pálidas están simplemente alineados, con la Magnum los detenemos. Técnicamente no es una Magnum, chicos, sino que es una pistola tradicional que puede adaptar las balas para poder utilizar las balas de Magnum. Bien. Si se dan cuenta, al ingresar acá vamos sigilosamente porque hay 3 Lickers y este zombie que está con el bolso únicamente debemos eliminarlo con el cuchillo. En caso contrario, si metemos ruido, los Lickers van a ir directamente por nosotros y básicamente nos van a quitar mucho daño. ¿Ok? Entonces vamos a quedar en rojo básicamente porque son 3 Lickers. Entonces hay que tener cuidado, como les digo. Al ingresar a la siguiente reja, ya que obtuvimos la llave directamente del zombie, vamos directamente hacia el final del pasillo, viramos a la izquierda y preparamos nuestra Magnum. Vamos a continuar diciéndole Magnum porque en realidad es más fácil de señalar. ¿Ok? Al ingresar entonces en el siguiente dispersador, vamos a sacar más balas de Magnum. Ahora mucho cuidado, si bien esta área está despejada, vamos a aprovechar, por supuesto, de cargar nuestras armas y poder administrar el armamento, ya que con el lanzallamas vamos a depurar o rostizar a estos cabezas pálidas. Si bien no lo había dicho antes, la única forma de eliminar a los cabezas pálidas es quemándolos 100%, ¿ok? Ahora en el fondo del pasillo vendrán un par de Cerberus, donde con balas normales tratamos de detenerlos. Va a venir un segundo, realizamos la misma acción. Ahora rápidamente cambiamos a balas de Magnum para destruirlos alineadamente. Si no pueden, no importa, una bala para cada uno y será suficiente. Pero nunca corran el riesgo de que puedan alcanzarlos porque van a quedar con menos vida y justo la sección que se viene a continuación es un poco densa. Bien, con balas normales
inutilizamos un poco el movimiento de ese cabeza pálida para continuar. Y ahora con mucho cuidado, no tomen mucho riesgo, deben esquivar correctamente. Si sienten que no pueden pasar, sencillamente hacen esto, neutralizan la pierna de los zombies y avanzan de manera constante. No podemos detenernos demasiado, ya que vienen todos detrás de nosotros. Así que sería una mala idea parar para poder apuntar, etcétera, etcétera. Bien, así que lo mismo acá. Aquí cada vez tenemos menos tiempo porque inclusive teníamos uno en el lateral izquierdo. Ahora, nuevamente, preparamos la Magnum, ¿ya? Y a la derecha encontramos un zombie con la mochila. Debemos hacerlo muy rápido, giramos en 90 grados, disparamos. Y ahora vamos hacia el final del pasillo. Tenemos 3 cabezas pálidas aquí, no nos debemos detener ahí, ni por si acaso, ¿ya? Ese zombie debemos eliminarlo rápidamente porque tiene la llave necesaria para poder avanzar. Y ahora, para eso es que hemos obtenido la granada segadora, básicamente al principio del capítulo. Bien, avanzamos para poder pasar con calma, siempre ganando las distancias necesarias. En caso contrario podemos vernos atrapados y no poder superar la sección. Ahora mucha atención. Sí, nos dejamos agarrar a propósito. De esta forma los desplazamos hacia el final y podemos pasar superando el nivel satisfactoriamente. Chicos, si están disfrutando este contenido, por supuesto suscríbanse al canal, déjame en los comentarios qué te pareció esta run y justo aquí arriba te voy a dejar el vídeo completo de nuestra run de Resident Evil 2 escenario A con Claire Redfield. Échale un vistazo que está muy entretenido. Así que, bueno, hemos terminado sencillamente con 5 minutos y 23 segundos. Quédate atento para cuando salgan los siguientes capítulos de The Ghost Survivor. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.